Por favor y tu gracia. Escúchame, voy a parar la oración. Melissa, voy a parar la oración. Escúchame, porque yo te tengo que explicar con el ejemplo. He llegado a la conclusión que necesito una mujer que me examine. ¿Qué pasa? Te reprende el espíritu. Y me dice, no, es que ore para que Dios me dé una esposa porque soy un hombre y soy responsable y puedo trabajar y puedo sacar una familia adelante. ¿Cuántos años tienes? 16. Si estás en edad, estás soltero, pide a Dios una esposa. Nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre es tiempo. Espíritu Santo, ven a este lugar. Llénanos con tu presencia, con tu palabra y desafíanos esta tarde. Queremos ir a otro nivel en tu palabra. Renueva nuestra mente. Renueva nuestra alma a través de la palabra, del conocimiento pleno de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que cada corazón, Padre, en el nombre de Cristo, sea desafiado, Señor. Que cada corazón, Señor, en tu palabra, Padre, sea, Señor, impactado por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que nadie, Señor, salga igual como entró, si no haya un desafío en lo profundo de su ser. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Bueno, el tema de esta tarde se titula Guerra de Resistencia. Di conmigo, guerra de resistencia. Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versículo 7. Cuando lo tengas dices un buen amén. No te escuché. Un fuerte amén. Amén. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Sí? Valientes o mujeres valientes, hombres valientes. ¿Cuántos hay acá? ¿Sí? Yo quiero enseñarles algo hoy, que siento de parte del Espíritu Santo, que va a tener un rompimiento. En muchos lugares, cuando el pastor es usado por el Espíritu Santo y da una palabra, mucha gente aplaude, ¿verdad? Y lo hacemos nosotros. Ahora vamos conmigo. ¿Por qué? Porque sienten que Dios les habló. ¿Correcto? Una emoción y está bien. En otros lugares, cuando da una palabra, se grita ¡Gloria a Dios! ¿Ah? ¿Qué más? Amén. ¿Qué más? ¿Ah? Aleluya. O sea, y frases evangélicas. Gloria a Dios. Y están bien. En algunos otros, ¡a su nombre! Gloria. ¡A su nombre! Gloria. No, pero con ganas, no, hombre, con esa flojera. ¡A su nombre! ¡Gloria! Y en años pasados, cuando alguien gritaba su nombre, la gente se desvivía en gritar gloria. O sea, era un desvivir. Nosotros no, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y después gritaba el predicador, y a su pueblo, la victoria. Pero yo quiero que hagamos algo diferente a partir de hoy. Recuerda, vamos adelante. Tú y yo ya no nos decimos Dios te bendiga, ¿verdad que no? ¿Por qué? Todavía no decimos bendecido. ¿Cómo están bendecidos? ¿Cómo están los bendecidos? De vida de Dios, ¿cómo están los renovados? ¿Cómo están los elegidos del Padre? ¿Cómo están los escogidos de Dios? ¿Sí me explico? No podemos orar y decir Dios te bendiga porque ya somos bendecidos. Y no está mal decirlo, yo muchas veces lo digo.
Pero el punto es de que ya tenemos una claridad de que somos bendecidos. Y cuando Dios te hable, cuando uno se levante, todos lo vamos a seguir. Cuando uno se levante, ¿somos una familia? Sí. Estamos en guerra. Con esto sencillo que te voy a decir, vamos a experimentar un rompimiento. ¿Un qué? Vamos a experimentar que los cielos se abran. Cuando Dios te dé una palabra, yo quiero que te levantes de tu lugar, ¿verdad? Cuando termine yo de decir la frase o la oración que digo, no a mitad de la oración, sino cuando termine la oración, tú te vas a gritar y vas a gritar 100 veces amén. ¿Amén qué significa? Entonces estás profetizando que la palabra que Dios te habló, ¿para quién es? Y que así sea. ¿Estás acá? Que la palabra que Dios te habló, que la palabra que Dios te desafió, que la palabra que te ministró a lo profundo de tu corazón, estás diciendo, así sea en mi vida, así sea en mi familia, así sea en mi trabajo, así sea cada día de mi vida, en todo lo que haga. ¿Estás acá? ¿Cuántas veces vas a gritar amén? Si uno se para, todos lo seguimos, porque somos una familia, somos un equipo. ¿Estás acá? Y aunque esa palabra Dios no te la haya dado a ti, pero en bendición vas a profetizar sobre tu hermano. No le vas a poner la mano, no le vas a decir así sea el Señor, pero con el amén le estás diciendo así sea en tu vida y también en la mía. ¿Estás acá? ¿Cómo es? Amén. 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 En cordero. Oye, era un ensayo, no hay problema. ¿Están acá? ¿Están listos? Para ir más allá. ¿Pasó y eso qué? Estás profetizando. Hoy veíamos en la escuela de formación bíblica que tenemos que ser una iglesia profética, una iglesia de mover del Espíritu Santo y una iglesia de milagros, de palabra. Milagros y mover del Espíritu Santo, una iglesia profética y una iglesia de palabra. Y la iglesia profética habla lo de Dios. ¿Qué dije? No, pero con ganas. ¿Tienes sueño? No. ¿Tienes pesadez? No. Ah, bueno. Entonces, te levantas y gritas. Yo voy a gritar, Dios es bueno, y los que crean esta palabra te van a profetizar y van a recibir la enseñanza. Voy a gritar, Dios es bueno para tu vida, y te vas a levantar y vas a gritar. Amén. 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 ¿Listo? Dios es bueno para tu vida. Amén. 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 Así como le está haciendo Vera. Amén, amén, amén. Con la mano arriba. Pastor, ¿y para qué quiere que nos paguemos? Bueno, para que te despiertes. Y para que profetices, porque estamos acostumbrados a no hablar. Escúchame, estamos acostumbrados a no hablar. Y solamente hablamos cosas negativas, solamente hablamos que no estamos en bendición. Gracias, solamente hablamos que no estamos en el favor de Dios. Y hoy quiero que las cosas cambien, que se renueve tu mente, se renueve mi mente. Y comencemos a profetizar el bien, comencemos a profetizar la bendición, comencemos a profetizar el favor de Dios, los cielos abiertos sobre tu vida y mi vida. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Escúchame, esto no es de acá. Esto no es de acá. Porque algunos pueden decir, ay, pastor, esa payasada que. Esto no es de acá. Esto es del Espíritu. Y si tú eres del Espíritu, vas a entender lo del Espíritu. Pero si eres de la carne, no lo vas a entender. Porque esto es del Espíritu. Tu espíritu profetiza, tu alma profetiza que así sea. La bendición y el favor de Dios, de ahora y para siempre. Bendecido. Amén. 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 Aleluya. Toma tu lugar. ¿Sí están acá o no? Di conmigo, tengo que crecer. Y el Espíritu Santo llega al lugar donde buscaba al Señor que ministrarte. El Espíritu Santo me decía, hijo, es necesario que enseñes a la iglesia a renovar su mente. Es necesario que enseñes a la iglesia qué vive, dónde vive, para qué vive. Porque muchos desafortunadamente venimos a la iglesia por costumbre, por tradición.
Y se nos ha olvidado que Cristo viene pronto. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Di conmigo, huirá. Huirá. Yo te pregunto, ¿qué poder tiene sobre ti el diablo? Ninguno. Di conmigo, ninguno. Tú no puedes caminar teniendo miedo al diablo. No puedes que voy a salir a la calle y el diablo me está esperando. Es que hoy fue un mal día porque el diablo estaba enojado conmigo. Aún la gente dice que cuando me convertí a Cristo las cosas fueron peores. Y la gente dice para excusar: sí, porque el diablo se enojó y pues te ataca más. Y conmigo, ignorancia. Porque el diablo no tiene ningún poder sobre ti. Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir. ¿Para qué? Al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. ¿Qué poder tiene sobre ti? Pero te va a atacar, te va a lanzar actos. ¿Y cuál es la estrategia para vencer todo ataque del enemigo? Escúchame, sencillo: resistencia. ¿Cuál? Resistencia. El apóstol Santiago nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. La enseñanza nos la da el Señor Jesús en Lucas 4. Tú lo puedes leer en tu casa, en las 4 tentaciones. Pregunto, ¿a Jesús qué le costaba desde la primera tentación mandarlo fuera? ¿Crees que le costaba algo? ¿Crees que podía hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? Porque quería enseñarnos el camino: resistencia. Quería enseñarnos el camino: resistencia. Y tú y yo estamos en una guerra. Vivimos en una guerra diaria, en una guerra constante, una guerra de 2 reinos: del reino de las tinieblas y del reino de Cristo, donde tú y yo vivimos. Porque dice la palabra que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado, que ahora nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay una guerra, están continuos estos 2 mundos. Y cada una de tus promesas las vas a ganar en guerra, pero la promesa es que Dios estará contigo. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado preciosas promesas. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado preciosas regalos. Y muchos de ellos no los hemos alcanzado. Pero muchos de ellos los vas a alcanzar en guerra. ¿En qué? En guerra. En guerra de resistencia. Pero la promesa es que en medio de la guerra Dios estará contigo. La Biblia nos enseña que cuando había guerra de resistencia, no era una guerra cuerpo a cuerpo. No era una guerra donde, como en muchas ocasiones, había enfrentamientos hombre con hombre, espada contra espada, lanza contra lanza, jabalina contra jabalina, o el general contra el otro general, como fue la guerra de los filisteos con David. La guerra de los filisteos con David era de un solo hombre contra un solo hombre. Y el que ganara iba a ser esclavo al pueblo derrotado. Solamente un hombre, no era cuerpo a cuerpo. Y cuando hay una guerra de resistencia, la Biblia nos dice que las ciudades se amurallaban, levantaban muros, porque los enemigos asediaban. Di conmigo, asediaban. Y si el pueblo rodeaba la ciudad, la nación, o la ciudad específicamente, nadie salía y nadie entraba. Nadie. De tal manera que en la ciudad empezaban a pasar hambre. Empezaban a tener necesidades a lo mismo que el ejército invasor, porque no estaban en su tierra. De la misma manera hoy hay guerras de resistencia, los embargos a las naciones, a los países. Los enemigos los embargan, nadie puede comprarlos y a nadie pueden vender desde los aliados. Están sitiados, están amurallados porque los han rodeado. Ahora escúchame. La ciudad que se rendía, se decía, la ciudad cayó. La ciudad que se rendía, ¿qué decían? No te escuché. Pero si la ciudad resistía, se decía, la ciudad mantuvo su posición. Y yo quiero decirte que en este tiempo estamos en un tiempo de guerra definitiva, donde tú y yo tenemos que estar conscientes de esta guerra de 2 mundos. No la guerra contra nuestro hermano, no la guerra contra nuestro familiar, no contra nuestra esposa, las mujeres contra el esposo,
sino la guerra contra el reino de las tinieblas. Y la arma con la que vas a vencer al reino de las tinieblas se llama resistencia. En esta ocasión no se refiere a armas de guerra, palmas, oración, profecía, declaraciones proféticas, alabanza, adoración. En esta ocasión el arma con la que vas a ganar tu batalla, con el arma con la que vas a obtener tu victoria y tus bendiciones se llama resistencia. Y el Espíritu Santo te dice hoy a ti, resiste. Puedes estar pasando una crisis, puede estar pasando una guerra, puede estar pasando una dificultad, pero Dios te dice resiste hasta el final, resiste hasta el final, resiste porque Dios te dará la victoria, porque en medio de la crisis, en medio de la batalla, Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Resiste, resistencia. Te voy a dar 4 ejemplos de resistencia. Daniel capítulo 3. Este es el primer ejemplo. Libro de Daniel. Capítulo 3. Los 3 amigos de Daniel, los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabes la historia? Daniel capítulo 3. ¿Sabes la historia? El rey Nabucodonosor había levantado una estatua y había decretado que todos, di conmigo todos, al escuchar trompetas, al escuchar tamboriles, al escuchar música, se tenían que postrar ante esa imagen. Y el que no iba a ser muerto en un horno de fuego. Pero hubo 3 jóvenes que no se rindieron. Hubo 3 jóvenes que desafiaron al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Y llegaron los mensajeros con el rey y le dijeron, hay 3 esclavos, ¿hay 3 qué? Esclavos. Que no obedecieron a tu orden. Y el rey se enfureció. Daniel 3, 4 al 6. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Estaba la orden. Todos se postrarán. Todos. Pero había 3 que no se iban a postrar. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis el estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos, vamos hasta el 17. He aquí nuestro Dios, escúchame, vamos a parar aquí un momento. Estos 3 jóvenes no se postraron ante esa imagen. Y en este momento es un punto crítico, di conmigo punto crítico, donde el rey Nabucodonosor se acerca con Sadrach, Mesach y Abednego y dice, si no te postras, irás al horno de fuego. Di conmigo crisis. Di conmigo resistencia. Aquí es el momento donde muchos se doblan. Este es el momento donde muchos se doblan, donde muchos se quiebran y donde muchos ceden. En el momento de mayor crisis, en el momento más difícil, en el momento más complicado, cuando el momento más complicado nos dice que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que desarrollar resistencia. ¿Me explico con resistencia? Resistencia. ¿Cuál fue la declaración de Sadrach, Mesach y Abednego? Versículo 17. Esta es la profecía de Sadrach, Mesach y Abednego respecto a la crisis y respecto al momento difícil. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no,
Sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén, amén y amén. Eso se llama resistencia, amados. Eso se llama, no importa la ley, no importa el edicto, no importa el decreto que el rey había hecho, no importa, resistencia. Dios me puede librar del horno de fuego, y si no me libra, de todos modos sigue siendo Dios. Su poder no está en duda, y no me postro ante ningún Dios. Resistencia, resistencia, resistencia. Resiste. Puede estar pasando un momento terrible, o puedes vivir en unos días o en unos meses el momento terrible. Resistencia. Di conmigo, con Egipto jamás negociaremos. Jamás. Ellos pudieron haber dicho: Señor, está mi vida en juego, me postro. Pero Dios me puede librar. Y si no me libra, sigue siendo Dios. No me postraré, no negociaré, no. Resistencia. Di conmigo, resistencia. En estos versículos del 17 al 18 son los momentos más críticos. Imagínate con qué pantalones se levanta Sadrach, con qué pantalones se levanta Mesach y Abednego para desafiar al rey del imperio más poderoso de la época, Babilonia. ¿Quién era más fuerte, el rey o los 3 esclavos? En fuerza física, ¿quién era más fuerte? ¿Qué le costaba al rey mandarlos a asesinar? Pero no era una guerra cuerpo a cuerpo. No era una guerra en fuerzas. Era una guerra en el espíritu, como las guerras que tú y yo tenemos. Resistencia, resistencia. Y di conmigo, cuando resisto, el diablo huye y suelta territorio. En la guerra de resistencia, no solamente cuando la ciudad resiste, no solamente el que quería invadir pierde la batalla, sino pierde territorio. Versículo 28 al 30 de Daniel 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto. Por lo tanto, dice el versículo 29 que dijo Nabucodonosor: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén, amén y amén. Después de la resistencia viene el cambio. ¿Qué posibilidad tendrían de 3 hombres cambiar un imperio? Había una ley, un decreto del rey. El que no se rinda, el que no rinda pleitesía a la estatua, morirá. Y viene la crisis. Sadrach, la confrontación, Mesach y Abednego: si no adoras, vas a morir. Dios me puede librar de tu mano, y si no me libra, Dios sigue siendo Dios, y de todos modos no me postro. Resistencia. Pasaron por el horno, ni un cabello se quemó, pero en el horno de fuego Cristo estaba con ellos. Estaba admirado de la resistencia de ellos, y se asomó en el horno de fuego Nabucodonosor y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿acaso vuestro Dios os ha librado? Y ellos dijeron: estamos bien, rey. No se preocupe. No se preocupe. Y el rey voltea, asustado. ¿Cuántos se aventaron al horno? 3. ¿Y por qué yo veo? Y el cuarto semejante al Hijo de los Dioses.
en medio de la crisis, en medio de tu resistencia, Cristo está contigo. Porque lo prometió, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Resiste, resiste. ¿Qué dije? Resiste. Usted con el que está a tu lado dice, resiste. Resiste. La resistencia de 3 jóvenes hebreos provocaron un cambio en las leyes. Segundo ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles, tú puedes encontrar la historia en el libro de los Hechos, capítulo 4 y capítulo 5. Y ahorita vamos a ir a los versículos. Los apóstoles comenzaron a predicar después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. La sanidad del paralítico que estaba en la iglesia de la Hermosa, cuando Pedro y Juan oraron por ellos, comenzó una discusión. Cuando levantan, oran por el paralítico de la iglesia de la Hermosa, se levanta el paralítico por oración de Pedro y de Juan. Los ancianos de la ciudad mandan llamar a los apóstoles y les dicen, si continúan predicando, los vamos a matar. Si continúan predicando, ¿qué? Di conmigo, resistencia. En ellos comienza la guerra de resistencia. Te dije, el que pierde no solamente cede, suelta territorio. Y si hoy puedes comprender en tu corazón lo que estoy enseñándote, esta tarde, en unos minutos más, cuando oremos, si tú crees esta palabra en tu corazón, Satanás va a soltar territorio en tu vida, va a soltar familias, va a soltar tus finanzas, va a soltar a tus hijos, va a soltar territorio en tu vida, porque tienes resistencia. Y Dios te dará la victoria total sobre todos tus enemigos. En medio de la resistencia, el Espíritu Santo te unge. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían, esto es para los que no les gusta diezmar, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Fueron atacados, fueron golpeados, pero oraron a Dios, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y siguieron predicando. Di conmigo, resistencia. Ellos pudieron haberse llenado de temor. Ellos pudieron haber llenado de su corazón de tristeza porque hubieran pensado que Dios los había abandonado, pero se mantuvieron firmes en su posición. Resistencia. Capítulo 5, verso 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Di conmigo, más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Comenzó un avivamiento en Jerusalén, un mover del Espíritu Santo, porque hubo resistencia. ¿Hubo qué? Resistencia. A los apóstoles les dijeron, no prediquen,
A los apóstoles les dijeron: no enseñen porque los vamos a matar. Pero ellos mantuvieron su posición. Resistieron. ¿Qué hicieron? Resistencia. Y después de que resistieron, el Espíritu Santo vino. Y muchas señales y muchos prodigios vinieron. Escúchame, leímos. Y aumentaban más y más. ¿Sí o no? La palabra aumentar, de Hechos 1 a Hechos 3, es una. Y de Hechos 4 a Hechos 28, que se acaba Hechos, es otra. Antes de la resistencia, escúchame, antes de la crisis, antes de resistir, la palabra era de aumentar, era sumar. ¿Era qué? Sumar. Y se añadían 5, 4, 2, 1. Pero después de la resistencia, después de la crisis, ya no era sumar. Ahora la palabra era multiplicar. Y se añadían 100, y se añadían 200, y se añadían 300. Después de que el Espíritu Santo vino sobre de ellos, después que vino la persona del Espíritu Santo a la iglesia en Jerusalén, ya dejaron de sumar y comenzaron a multiplicar después de la crisis. Escúchame, si tú decides creer y te mantienes en tu posición y empiezas a resistir, vas a dejar de sumar 1 más 1 más 1 y vas a comenzar a multiplicar por 100, por 1000, por 1.000.000, porque el favor de Dios está sobre de ti, porque el Señor está sobre de ti y te ha bendecido y te ha hecho tu pueblo y te ha hecho posesión de Él, para que nadie te pisotee y nadie haga de ti un botín. Y vayas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero cuando hay resistencia, nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Pablo, sino de los que procedemos a la meta. Lo más sencillo es agarrar la toalla, di conmigo, tomar la toalla y aventarla, tirarla. Tú y yo no somos de los que tiramos la toalla. Di conmigo, yo no soy de los que tiran la toalla. Yo resisto el día malo para ver mi bendición. El tirar la toalla no es para nosotros. Y el renunciar no es para nosotros. Muchos nacieron en esta iglesia. Otros vinieron de otros lugares, ya habían recibido a Cristo. Pero Dios te trajo para que resistas y para que des fruto, y fruto en abundancia. Yo quiero preguntar, ¿quién no quiere tirar la toalla a veces? ¿Usted no? ¿Quién no quiere tirar la toalla? Bueno, ¿quién sí quiere tirar la toalla? Pues no. Hay un chiste que se dice entre pastores, que se los he contado. Y estaba una persona, un señor, un domingo a las 10 de la mañana viendo la televisión, viendo el fútbol. Y la señora, la esposa, le dice: ándale, hombre, vamos a la iglesia. No quiero ir hoy. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Voltea con el que está a tu lado: ay, mi hijo, hoy no tengo ganas. El pastor nomás se cree mucho porque está guapo. Hoy no voy a ir, hoy mejor me quedo y voy a ir a la plaza. Hoy mejor voy a ir al tianguis. Hoy mejor voy a ir al cine. Hoy mejor voy a ir al baño. No, se me ocurrió porque hoy mejor hago otra cosa. Hoy mejor me quedo a dormir. Voltea con el que está a tu lado y dile: ay, como tú. Diles: tu vida. Y resulta, escúchame, que el Señor le dice a la esposa: dime una sola, el esposo le dice a la mujer: dime una sola razón por la que tengo que ir a la iglesia. Si me convences, voy. Y la esposa le dice: es que eres el pastor, mi amor. Díganme quién no quiere tirar la toalla. Todos que no quieren. Por eso Dios nos dio una palabra:
Resistencia. 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 Tercer ejemplo. La liberación de Israel. ¿Cuántos quieren dejar de sumar y comenzar a multiplicar? Amén. Llegó el tiempo de multiplicar. Tú vas a ver, hoy el Espíritu Santo me decía en la mañana, en la madrugada mientras buscaba su presencia, me decía, comenzarás a ver cómo vienen de 50 en 50, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Hoy estuve así de rentar sillas, de rentar 50 sillas, porque algo me decía, y fue en el sueño, que 50 personas venían juntas. Y en el sueño yo me preocupaba y decía, ¿dónde las voy a sentar? Y desperté con esa mortificación. Porque es una realidad. El Espíritu Santo desde el 17 de mayo comenzó a moverse de una manera diferente en nuestra iglesia. Y lo que sigue es una multiplicación. Ya no suma. Ya ahora multiplicación. Tú viste que venían de todos lados a Jerusalén y recibieron sus milagros, ¿es correcto? Así vendrán de muchas naciones a Vida León a conocer lo que Dios está haciendo y lo que el Espíritu Santo está trayendo en este avivamiento. Tercer ejemplo, la liberación de Israel. Tú puedes leer toda la historia de Éxodo y nunca hubo una confrontación entre Israel y Egipto. Cuando Faraón recibió a Moisés, cuando Moisés fue con Faraón, la respuesta de Faraón no fue nada satisfactoria. Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón respondió, ahora trabajarán doble, tendrán doble tarea. ¿Recuerdas? Y lo hizo Faraón para la sencilla razón de que Israel perdiera su sueño de libertad. Di conmigo, comienza la guerra de resistencia. Israel resistió y Dios intervino y envió plagas y tomó la guerra como suya, porque cuando tú resistes, Dios toma tu guerra como tuya. Faraón quiso negociar, pero nosotros no negociamos con Egipto. Faraón dijo, ok, adoren en Egipto. No. Faraón dijo, vayan pero dejen a sus niños. Vayan pero dejen sus posesiones. Estoy seguro que más de uno le dijo, Moisés, vámonos, que allá en el desierto Dios nos va a bendecir. Dejémosle todo a Faraón y vayámonos. Y vayamos a la tierra prometida. Y Moisés dio una palabra que tiene que estar en lo profundo de tu corazón. No dejaremos ni una pezuña en Egipto. Porque la promesa no es que iban a salir con las manos vacías. La promesa es de que saldrían con el oro de Egipto. No negociamos con Egipto. Faraón dijo, cuando se dio la última plaga de los niños, de los primogénitos, Faraón dictó su sentencia y dijo, la próxima vez que me veas, Moisés, de cierto morirás. Parecía que todo se había acabado, que las plagas no habían funcionado. Parecía que no había esperanza. Pero después de que Faraón dijo, si vuelves a ver mi rostro, de cierto morirás. Cuando estás más difícil, escúchame, cuando está la situación más difícil, estás a punto de conquistar. Cuando está la situación más difícil, está a la puerta de la victoria. Hay un hombre que era un experto en guerra, se llamaba Napoleón. Y Napoleón llama crisis, la crisis de la batalla. Y Napoleón decía que la crisis de la batalla dura de 15 a 20 minutos. No se distraigan, por favor, estoy terminando, no se distraigan. La crisis de la batalla dura de 15 a 20 minutos.
Y en la crisis, en la batalla, escúchame, no vence el más fuerte, sino el que persevera. ¿Es correcto? No vence el más fuerte, vence el que persevera. Cuarto ejemplo y último, terminamos, muy corto. Siria contra Israel. Siria contra Israel. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Vamos bien hasta aquí? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. ¿Estás ahí? Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Todo un ejército contra una ciudad. La sitiaron, di conmigo, guerra de resistencia. Fue tan dura la guerra que empezaron a beber los propios orines. Fue tan fuerte la guerra que empezaron a comer el excremento de los animales. Fue tan dura la guerra que dos mujeres hablaron y las dos tenían un niño, tenían cada una un hijo. Y dijo la una: vamos a cocinar a un hijo para poder comer y no muera toda la familia de hambre. Cocinan el de la una, y cuando tocaba cocinar el de la segunda, esconde a su hijo. Y la mujer que había cocinado a su hijo va con el rey y le dice: hazme justicia, y le cuenta lo sucedido. Y dice la Biblia, tú puedes leer todo el capítulo 6 y el capítulo 7. Dice la Biblia que el rey rompió sus vestidos y dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esperaré a Jehová? Y aquí se interpreta que Elías le había dicho: espera en el Señor. Eliseo, perdón, le había dicho: espera en el Señor. Por eso él dijo: ¿hasta cuándo? Esperaré en el Señor. Pero cuando pasa esto, el Espíritu de Dios viene sobre Eliseo y va con el rey. Y cuando está a punto de ceder, escúchame, estoy terminando, cuando está a punto de ceder, cuando está a punto de rendirse, cuando está a punto de tirar la toalla al rey y dice: ¿hasta cuándo? Esperaré a Jehová. En el momento más crítico, en el momento más difícil, Eliseo le da otra palabra: espera, rey, porque mañana a esta hora todo será diferente y Dios te dará victoria total sobre tus enemigos. Mañana a esta hora, si estás en la crisis, si estás en el momento más difícil y quieres tirar la toalla, yo te digo: resiste, 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 que estás a la puerta de la victoria, estás a la puerta del triunfo. Por un día, no pierdas tu bendición. Por un día, no pierdas tu promesa. Mañana todo será diferente. El momento de la crisis, de la resistencia, es cuando tu alma debe de gritar: me aferro a ti. Cuando tu alma debe de gritar: me aferro a ti. Dios había levantado al primer rey de Israel. ¿Te acuerdas? Saúl. Y Samuel le dijo: no hagas nada hasta que yo regrese. Y tardó 24 horas Samuel. Y Saúl se adelantó y ofreció holocausto. Y Dios se enojó porque no esperó 12 horas a que Samuel regresara. La Biblia está llena de resistencia. Daniel cuando fue al foso de los leones. El rey David cuando peleó contra Goliat. El apóstol Pablo cuando lo azotaron. Pablo y Silas en Filipos cuando los azotan y los meten en el cepo. Y no renegaron, sino dice la Biblia que alabaron y adoraron a su Dios. Y cuando resistieron y adoraron a Dios,
tembló y fueron libres por completo. La Biblia no honra a los que tiran la toalla. La Biblia honra a los que resisten. Cuando comenzamos en el ministerio, cuando comenzó esta congregación hace 8 años, yo tenía 22 años y se levantaron guerras en toda la ciudad contra mí. Hubo difamación, hubo calumnia. Una persona de confianza se levantó y quiso dividir la iglesia. Éramos 8 personas y se llevó a 4, se llevó a media iglesia. Y todo apuntaba. Mejor espero 10 años, 15 años, cuando tenga 30, 35 años y esté en toda mi fuerza. Pero el Espíritu Santo me dijo: resiste, que yo estoy contigo. Resiste, que yo estoy contigo. Hubo guerra. Los pastores hablaban de mí, decían que yo era en mi emoción, que era un escuincle. Pues sí, era un niño, guapo, pero niño. Uno se levantó y me dijo que casi el diablo era el que me había hablado y no Dios. Yo recuerdo que esa noche llegué llorando a mi casa. Dije: Señor, ¿será que tú me hablaste o es mi emoción? Y el susurro del Espíritu Santo: Dios te llamó, resiste, en su tiempo será. Resiste. Y todos los que se levantaban en mi contra, todos, ya vinieron a pedirme consejo. ¿Cómo hacer para que su iglesia crezca? Porque ellos se admiran que en 3 años y medio la iglesia ha crecido. ¡Pum! Y cuando les digo el secreto, se desaniman, se desilusionan y creen que soy egoísta. Y no es así. Hay un solo secreto y es el Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Por qué vienes tú? Porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Por qué llegas a la iglesia? Porque una voz te susurra que vengas. Como el Espíritu Santo cuando venía y estaba llegando, antes de la escuela bíblica fui a Office se vinieron un documento. Y cuando iba llegando a la esquina, el Espíritu Santo me dijo: susurraré a muchos y a multitudes tu nombre, para que vengan y me conozcan. Ángeles que están susurrando el nombre de la iglesia a muchos, para que vengan, se congreguen y conozcan el poder de Dios. Resiste. ¿Sabes cuántas veces he querido dejar este lugar? No me refiero a la iglesia, sino esta mañana. Cada 14. Y hoy vamos a parar la casa. Cada mes. Alguien me dijo, y de buena fe: ¿no será que podemos conseguir algo más para? Porque hoy no solamente estamos peleando para mantenernos, hoy estamos peleando para lo que viene. Y este mes ya no quiero dejar el lugar. Cuando venga le voy a hacer el lugar al Señor. ¿Cuánto tiene que pasar? Aquí no nos vamos a estancar porque vamos a crecer más. Pero aquí podemos poner una casa. De aquí nos vamos a ir a un lugar para 600 personas. Por reunión. Por reunión. De aquí nos vamos a ir a un lugar de 600 personas. ¿Te emociona? Si tú eres de casa, te emociona. Una persona dice: este pastor no nos habla de crecimiento, porque quieren que te hable de derrota. ¿Les hablo de derrota? Vamos en avance, en victoria. Y de aquí nos vamos a ir a un lugar de 600 personas. Así esté hasta las joyas, pero allá nos vamos a ir. Yo tenía miedo, yo decía: es que nos tenemos que ir en un círculo. ¿Se acuerdan que les dije? Es un error que cometí y ya no lo voy a cometer.
Si yo soy tu pastor, me vas a seguir. Hay gente que viene de San Pancho, que viene de Silao. Hay gente que ha venido desde Campeche, por tierra, solamente para que les impongamos las manos. De aquí nos vamos a ir a un lugar de 600. Y después del de 600, escúchame, esto nunca se ha visto en México. Y el Espíritu Santo hace 15 días me susurró esto que te voy a decir ahora. Espero que tu corazón se llene de fe. Si tú eres de casa, tu corazón te va a llenar de fe. Quizás puedes decir, es una locura, pero si eres de casa, tu corazón te va a llenar de fe. Después de esos 600, el Espíritu Santo me dijo, vas a hacer algo que nunca ha sucedido en México si crees. Porque Dios nos llama de salir de la barca a caminar sobre el agua. Y después de la de 600, para capacidad para 600 personas por reunión, pues vamos a ir a una bodega para 15,000 personas por reunión. De 600, nunca se ha visto eso en México. Ni las mega iglesias. La iglesia más grande, que es Amistad Cristiana de México, reúne 12,000 personas cada reunión, pero en 6 reuniones. 6 reuniones, 12,000 personas. La iglesia más grande de México. De 600 nos vamos a ir al lugar más grande de todo el país. 15,000 personas. Si batallamos para pagar la renta aquí, que son en total, con los datos, 15,000 pesos, ¿cómo le vamos a hacer para pagar allá? Pues si Dios suple aquí, va a suplir allá. Porque si Dios dijo, Él va a suplir. ¿Lo crees? ¿Por qué te quedas serio? Primero vamos a ir al de 600, no te preocupes. Después vamos a dar el brinco. Vamos a rentar 4 bodegas de allá de Delta. Ya las fui a ver. Sí, a la vuelta donde yo. Ya las fui a ver. Cada bodega caben 5,000 personas. Vamos a rentar 3 o 4. Cada una vale 30,000 pesos la renta mensual. Si hoy batallamos para pagar 15,000, es el 10%, porque vamos a necesitar pagar 150,000 pesos. ¿Crees que Dios lo puede hacer? Alguien va a decir, mejor ya no voy porque el pastor va a empezar a levantar ofrendas. No, porque yo no dependo de las ofrendas. Cuando nos cambiamos acá, una persona me habló, necesitamos 100,000 pesos para cambiarnos aquí, por todas las adecuaciones. Una persona me habló y me dijo, pastor, que se va a cambiar, sí. ¿Puede darme un recibo de honorario? Sí. Y me dio una ofrenda de 30,000 pesos. Ya nomás faltaban 70. Otro hermano me dijo, pastor, ¿qué quiere al frente? Quiero esto, 15,000 pesos más, ¡pam! Otro hermano me dijo, pastor, yo tengo pintura vinílica, ¡pum! Otra la nota más, y ¡pa, pa, pa, pa! Y Dios suplió. Y Dios suplió. No necesitas dinero, necesitas resistencia y fe. Resistencia y fe. Y vive Jehová, que Dios no nos ha traído aquí para volver atrás, sino nos ha traído aquí para tomar